Amado Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de hoy continuamos con la enseñanza. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Estamos estudiando la serie La oración modelo. Así se ora en el reino. Así se ora en el reino. Y como estábamos diciendo casi ahora, Jesús estaba instituyendo una manera, una forma, un modelo de oración que el hombre no sabía, el hombre no conocía. El hombre oraba, pero oraba para ser visto, oraba, pero para llamar la atención. Jesús cuando llegó se dio cuenta de que habían personas que conocían que tenían que hablar con el Padre, pero ellos hablaban para sí. Y en el Sermón del Monte Jesús tomó un gran momento para enseñarle a los discípulos cuál era la manera correcta de orar. Ahora, esta forma que Jesús utilizó fue un modelo. Y el día de ayer estuvimos hablando específicamente del Padre Nuestro. Ahora bien, ¿quién recuerda la frase que nosotros utilizamos el día de ayer? Hubo una frase que utilizamos. Hubo una frase que utilizamos. Una frase. Quisiera saber si hay algún valiente que pueda recordar esto. Recuerde, cada día vamos a estar trayendo una frase que es la que va a permitirnos profundizar en el texto. ¿Usted recuerda de esa frase? ¿Alguien? Padre nuestro que estás en los cielos. No, el Padre nuestro que estás en los cielos es realmente el punto que nosotros tocamos. Pero ayer yo le ponía una frase en negro que decía, el poder de tu oración depende de qué. ¿No se recuerdan? Ok, yo le decía que el poder de tu oración depende de a quién reconoces como Padre. El poder que va a tener la oración que tú y yo vamos a hacer va a depender a quién estoy reconociendo como Padre. Por eso Jesús, cuando empieza a enseñarle a sus discípulos, él le dice, recuérdense que la oración modelo es, valga la redundancia, un modelo. ¿Ok? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender, comprender que lo que Jesús enseñó era una guía para que usted y yo nos lleváramos, la tomáramos como ejemplo y pudiéramos orar. Y Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué el tema decía que el poder de tu oración depende a quien tú reconoces como Padre? Porque a quien nosotros le oramos está en los cielos. El Padre que tú y yo le oramos abarca todo el cosmos. Aunque su morada es los cielos, Él abarca todo lugar, todo momento, no importa dónde el hombre esté. Decía el salmista, si yo me fuere a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí también. Y él decía, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? No existe un lugar, no existe una, un hábitat donde el hombre pueda esconderse y Dios no pueda estar. Entonces, a quien tú y yo le oramos, está en todo lugar. Ustedes recuerdan a un hombre llamado Jonás, que este hombre dice que oró desde el Seol, oró desde el vientre de un pez.
Se le dio la oportunidad de poder hablar con Dios y Dios lo escucha y hace que este hombre, es verdad, le da la oportunidad del arrepentimiento, el hombre se arrepiente y hace Dios que el pez lo lleve a la orilla, porque Jehová está en todo lugar. Ahora, ¿qué hizo que en ese lugar donde él estaba Jehová lo escuchara? Que él habló con él. Él habló con el Padre, ¿verdad? Entonces, asimismo en nuestra vida, el poder de nuestra oración va a depender de a quién le oramos. Ayer decíamos en la aplicación que nosotros tenemos que orar desde la identidad de hijo. Usted recuerda eso, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos entender todo esto. El que ora debe de orar desde la identidad de hijo. Usted y yo no somos advenedizos. Usted y yo no somos personas allegadas. Tenemos, ¿sabe qué? Ciudadanía. Y por eso Jesús enseñó diciendo, óigame, cuando vayan a orar, oren diciendo, Padre nuestro. Y usted recuerda que también decíamos que el Padre nuestro era que el Padre no era solo Padre mío, sino que Él es Padre de todos. Él es Padre de todos. ¿De todos cuáles? De todos aquellos que han aceptado, que han llamado, que han tocado. Dice que a todos los que creyeron, a todos le dio la potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Eso también lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerda eso? Sí, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, Sí, amén. amén. Entonces, también decíamos que tenemos que reconocer que su trono reconoce su trono y entregarle todo lo que nosotros no podemos controlar. Todo se lo entregamos a Él. Y que el Padre nuestro no solamente es para orar por mi familia, une a la iglesia, une a la familia, une a la nación, une a toda persona. Ahora bien, hago esta pequeña introducción recapitulando algunos puntos que tocamos ayer, porque es muy interesante que usted y yo entendamos que somos una familia bajo un solo Padre, ¿verdad? Oramos desde la tierra a un Dios que gobierna desde lo alto, ¿eh? Y que el acceso solo es para los hijos. ¿Ok? Entonces, recuerde que lo que estamos haciendo es enseñando, hablando de aquella oración modelo que Jesús instituyó. No es una repetición, no es que vamos a decir, a venir a repetir la misma cosa cada vez que yo vaya a orar. No, la oración modelo es algo un poco más allá. Es simplemente una guía. El día de hoy vamos a ver el punto 2. Y el punto 2 es lo que Jesús dijo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y yo quisiera, amados, que en el día de hoy usted y yo podamos adentrarnos a este tema para poder comprender qué Jesús estaba hablando. ¿Por qué razón Jesús en su oración, él le dice al Señor, venga a tu reino? Y no solamente que tu reino venga, sino también hágase tu voluntad. El texto base que tomamos el día de hoy está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Y después de hacer tu voluntad dice, como en el cielo, así también en la tierra. Ese texto vamos a desglosarlo con la ayuda del Eterno. ¿Está usted de acuerdo de que lo hagamos?
Amén. Amén. ¿Cómo Amén. dice, cómo dice la frase de hoy? Ayer se la puse en negro, hoy se la puse en verde. El reino viene cuando el yo se rinde. Lebrahim. ¿Cómo? Gloria a tu nombre. El reino viene cuando el yo se Wow, rinde. wow. Yo quisiera que no lo diga nada más Iliet, porque yo quiero que la frase se quede. Si no entendemos la frase, no vamos a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. El reino viene cuando el yo se rinde. Wow, Aleluya. wow, El reino viene cuando el yo se rinde. wow. ¿Y qué El será reino eso? viene cuando el yo se rinde. Exacto, Cuando el yo se No rinde. viene cuando yo se rinde. exacto. Amén. Amén. El reino viene cuando el yo se rinde. ¿Y qué es eso? El reino viene cuando el yo se rinde. ¿Y qué es eso, mi amado? ¿Qué es eso? El yo, mi ego, mi Oh, oh, prioridad. El yo puedo, el yo creo, el yo lo pienso, pero yo para mí, wow. personalizado. Bendito Dios. Amén. Wow. Ya la Cuando, clase está avanzada. Diga. amén. Cuando yo rindo mi voluntad ante la voluntad del Padre. Wow. Wow. Usted está mirando eso. ¿Esto es serio? Mm. Vamos a hablar del reino. Usted está diciendo en la oración, venga tu reino, pero ese reino no va a venir hasta que el yo se rinda. Eso es lo que está diciendo. Tú estás orando, te está llevando desde la oración que dijo Jesús, Padre nuestro, que estás en los cielos. Muy bien. Santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino. No, yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque no te has rendido. Para que mi reino se establezca, el yo se tiene que rendir. Y estamos clamando y diciendo, Padre, venga tu reino. Ahora, vamos a ver, entonces, ¿qué es el reino? Mire, el día de hoy vamos a ver qué es un reino. Vamos a mirarlo desde ese contexto para poder entender lo que Jesús estaba tratando de decir. ¿Qué es un reino y qué implica para el creyente? Vamos a ver el punto 2. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino? Vamos a responder esas preguntas. ¿Qué significa orar, hágase tu voluntad? ¿Qué significa eso? ¿Qué Amado, pasa? esto no es cualquier cosa la que Jesús estaba tratando de hacer, no. Ahora, ¿cómo se vive como un ciudadano de reino en la tierra? Vamos a mirar ese punto y también vamos a ver cómo vive un ciudadano de reino. Vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a tener alguna guía de oración. Y hay un punto, mis amados, que vamos a mirar el lenguaje de reino. ¿Cómo habla la gente de reino? ¿Cómo la gente de reino habla? Y al final tenemos una oración sobre el reino de Dios. Quisiera que usted se pueda quedar hasta el final para que pudiéramos orar juntos. Amén. Ok. Vamos a iniciar, mis amados, preguntando, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted entiende que es el reino de Dios? ¿Sabe? O dígamelo mejor, ¿qué es un reino? ¿Qué usted entiende que es un reino? Es, amén, un mandato donde se rigen todas sus reglas, obediencia, sumisión. Amén. Gracias, mi amada. Amén. Un reino es una jurisdicción gobernada por un rey soberano. Eso es un reino que tiene leyes,
tiene pueblo, tiene autoridad y un territorio bajo su dominio. Repito, un reino es una jurisdicción gobernada, valga la redundancia, por un rey. Un rey que es soberano, o sea, un rey que toma la decisión que quiere cuando quiere y lo que él dice, eso se hace. Ahora, ese rey pone leyes ¿a quién? A su pueblo. Tiene autoridad sobre ellos y tiene autoridad sobre el territorio que está bajo su dominio. Ese reino utiliza lenguaje, por lo general. Un reino utiliza lenguaje. Usted sabe, por ejemplo, aquí le traje algunos ejemplos de los lenguajes que se utilizan en los reinos. Por ejemplo, honor y reverencia. Usted escucha frases como ¡Viva el rey! Usted escucha frases como Su Majestad o Su Alteza Real. Usted escucha me postro ante usted. Estamos hablando del reino secular. Estoy a su servicio. Así es que hablan los súbditos del rey. Estoy a su servicio. Cuando hablamos de la autoridad absoluta, el rey no se cuestiona. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que los reyes no se cuestionan. Lo que dice el rey, eso se hace. Usted recuerda lo que pasó cuando el rey edictó un edicto allá en Esther, capítulo 8, versículo 8. El rey ha hablado. ¿Qué dice Esther 8, versículo 8? ¿Qué dice? Está en la pantalla si usted no lo tiene. Ahí arriba está. Dice, Ajá. dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Oh, usted ve qué es lo que hace un rey. Tiene autoridad, ¿verdad? Amén. Órdenes, mandatos, no se negocian, perdón. Se obedece por mandato real, por decreto del rey. ¿Quién puede desobedecer al rey? Va a sufrir consecuencias. Por eso se sella. ¿Para qué? Para que no haya duda que fue el rey que habló. Eso estamos hablando en el término secular. Existen jerarquía, títulos. Todas las personas tienen una posición reconocida. Soberano, príncipe, embajador, consejero, capitán. Nadie actúa sin permiso superior. Existen también los territorios. Se habla de defensa del reino. Se habla de extensión del dominio. Se habla de la lealtad de la corona. Se habla los enemigos del reino serán destruidos, etcétera. Todo esto es relacionado al reino. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Esto es lo secular, pero ahora vamos a hablar a lo que nos corresponde. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno espiritual de Dios. Escuche esto. Presente ahora en la vida de los creyentes por medio de Cristo y también futuro cuando se establezca plenamente con su segunda venida. Y nosotros lo vamos a mirar. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20, ¿qué dice? Está en la pantalla. El reino de Dios no consiste. No se le escuchó bien a Carmen. ¿Alguien Amén. más Dice, pueda leer? el reino de Dios es el gobierno espiritual de Dios, presente ahora en la vida de los creyentes por medio de Cristo y también futuro cuando se establezca plenamente con su segunda venida.
Primera de Corintios 4:20, ¿cómo dice? Ahí mismo. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea que estamos mirando que el reino de Dios ahora es totalmente diferente a lo que nosotros vimos. Así que lo que vamos a ver hoy que dice, venga tu reino, no está hablando de un reino del cual estábamos enseñando casi ahora, según el reino secular. Estamos hablando del reino de Dios. Y Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Que dice Marco 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se recuerda lo que hacía Juan llamando a las personas para que sepan que el reino de Dios se había acercado? Entonces, si el reino de Dios se ha acercado, significa que Dios quería establecer su reino en la tierra. ¿Será eso? ¿O quería venir a gobernar sobre la vida de su pueblo? ¿O era el cumplimiento de lo que él había prometido? ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan? Cuestiónalo conmigo, junto, pregunte, hable. ¿Qué es eso? ¿Era que Dios iba a venir a gobernar como gobernaban los hombres? Pregunto. No. ¿Cómo No. era? ¿De Está qué hablando gobierno estaba hablando? del gobierno de Jesús, el sentido espiritual. Amén. Exactamente. No era como los hombres, sino su reino es su voluntad. Establecer su voluntad. Su voluntad agradable a Plan de nosotros. salvación. Sí. Amén. Excelente. Amén. El lenguaje del reino. Vamos a ver el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Juan, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí estamos mirando que Juan está diciendo que hay que utilizar el lenguaje del reino. Y él empieza con el arrepentimiento. Ahorita decíamos que el lenguaje del reino, según según lo que estuvimos mirando, ¿qué era? ¿Cuáles eran los lenguajes del reino secular? Según lo que estuvimos mirando, ¿cuál era el lenguaje? Alguien que me diga, aunque sea un solo, ¿cuál era el lenguaje secular? Su majestad, ¿se recuerda? Por mandato real, el decreto del rey, quien desobedezca va a empezar. Juan empieza a decir que lo que el hombre tenía que hacer, ¿qué era? Arrepentirse, porque el reino había llegado. O sea, el lenguaje es diferente. Había que creer en el evangelio. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Apóstol Pedro, de igual manera, cuando empezó a predicar sobre el reino, lo primero que empezó a utilizar el lenguaje del reino. El lenguaje del reino tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando usted ve que el Señor dice, venga tu reino, usted sabe lo que está diciendo con esto. Un hombre que no se arrepiente, un hombre que no reconoce su pecado, que no sufre lo que es la metanoia, el reino de Dios no se puede acercar, porque decíamos, una de las cosas principales, que el reino viene cuando el yo se rinde. Para que el reino venga, primeramente tiene que haber una rendición total.
Para que el reino se manifieste, el hombre tiene que arrepentirse. Por eso era que el Juan decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se fija? Él está diciendo, rindan el yo porque el reino ya está en medio de nosotros. Pero para que el reino venga a mi vida, el yo mío se tiene que rendir. Por eso el mismo Juan tuvo que rendirse. Dijo Juan en una ocasión, es necesario que ¿y dónde está la gente que lee en Biblia? Que yo mengüe. Ah, exacto. Sí, amén. El Es micrófono, necesario. varón. Que yo mengüe para que él crezca. Exacto, usted ve. Cuando estaba en las aguas bautizando. Exactamente. Entonces, Juan también lo entendió. Él no solamente predicaba del reino, sino que él también hizo que el reino viniera a él. ¿Se fija? Él dijo, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que él crezca. Para que él crezca. Exactamente. Entonces, eso significa que el yo se tiene que rendir para que el reino venga. Amén. Ok. Entonces, hay otro lenguaje que se utiliza en el reino y es fe. El lenguaje de fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Está en la pantalla. Pero sin fe Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, amado, oiga esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es uno de los lenguajes que se utilizan en el reino. La fe. Yo no veo, pero yo creo. Hubo un hombre que el reino estaba muy cerca de él y ese hombre cuando le dijeron, mira, Jesús resucitó y está vivo, ¿sabe lo que él dijo? No, si yo no veo las heridas, si yo no lo veo con mis ojos y mis dedos yo lo entro en su llaga, que yo sé la llaga que le hicieron los romanos, yo lo vi porque yo vi el cuerpo muerto. Si yo no veo ese cuerpo, pues mira, yo no creo en lo que ustedes me están diciendo. Todos conocemos esa historia que Jesús atravesó la puerta y lo llamó incrédulo y le dijo que sea creyente y no incrédulo. ¿Por qué? Porque uno de los lenguajes que se utilizan en el reino es la fe. Porque sin ese ingrediente de fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué usted cree? ¿De qué usted cree que íbamos a hablar en la oración modelo? ¿Qué usted cree que íbamos a hablar? Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba enseñando todo el lenguaje que hay todo el lenguaje que hay en el reino y enseñándonos a nosotros que de esa manera que tenemos que andar, porque es necesario. O sea, es como decir, el aire es necesario para vivir, para respirar. Si no hay oxígeno, no puedo respirar, ¿verdad? Asimismo, si usted quiere pertenecer al reino y no tiene fe, pues absolutamente está usted mismo sacándose del reino. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted está orando. Usted tiene que creer que Dios a usted lo va a galardonar. Aunque usted no vea nada, usted tiene que creer. Amén. Porque sin esa fe, le voy a decir esto, perdemos el tiempo. Es imposible agradar. Si yo oro, nosotros tenemos un ministerio de oración. Y si nosotros nos mantenemos orando, pero no creemos, amado, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? No estamos hablando el lenguaje del reino. El reino tiene un lenguaje, tiene una forma de comunicarse y una de ellas es a través de la fe. Una palabra con 2 letras, F-E, fe. Hay que tener fe.
Hermano, discúlpeme, y recordemos que hay un versículo que dice que el mismo Jesús dijo, todo lo que pidiera al Padre en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. Amén. Eso es el reino. Y usted sabía que cuando usted decide creer, usted está rindiendo el yo. Amén. Sí. Porque eso era siempre se me va el nombre de ese discípulo. Tomás. Eso era lo que Tomás no quería hacer. Tomás no quería rendir el yo de él. Él no lo quería rendir. Él dijo, si yo no lo veo, ¿cómo que? ¿Y eso, mi amado? Si yo no lo veo, no. Usted tiene que, Jesús dijo que iba a resucitar. Ajá. Usted tiene que rendir ese yo diciendo, yo lo creo. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Amén. No lo veo, pero lo creo. Amén. Y ese es el lenguaje de fe. Ahora, dice Romanos capítulo 10, versículo 7. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que activa el oír al hombre para que llegue la fe? La palabra de Dios. Amén. Amén. La fe viene por ahí. Cuando usted ve una gente que no tiene fe, es una gente que no lee la Biblia. Cuando usted ve que su fe está débil, es porque usted no está leyendo, usted no se está alimentando, no está permitiendo. Lo único que rompe con la incredulidad es la palabra de Dios. Y para usted hablar en ese lenguaje, entonces usted tiene que conocer la escritura. Por eso, en los ministerios de oración, siempre tiene que estar acompañada la lectura bíblica. Siempre se tiene que infundir a que la gente lea la Biblia. Porque si no lee, amado, usted va a tener gente leyendo desde su superstición. Personas supersticiosas, que piensan una cosa, pero que no, ese pensamiento no está arraigado en las escrituras. Ese pensamiento no tiene base bíblica. Usted ha visto gente hablando cosas que usted dice, ¿qué es lo que está hablando ese hombre? ¿Qué está hablando esa mujer? Porque no tiene base bíblica. Todo hombre que utiliza y que tiene fe, su fe tiene que estar arraigada en la palabra. Porque si no está en la palabra, pues entonces no se apoya, mi amado. Porque Dios responde a su palabra. Amén. Y esto es interesante. Voy a continuar porque, ¿verdad?, el tiempo avanza. Hay otro punto, otro lenguaje que se utiliza en el reino y es la obediencia. Ay. Usted ha visto personas que quieren pertenecer al reino, pero no le gustan obedecer, no quieren obedecer. Y usted dirá, ¿a qué yo le voy a obedecer al hombre? No, eso es en el reino secular. En el reino de Dios se obedece a la palabra de Dios, ¿se fija? O sea, que todavía para yo obedecer necesito tener conocimiento de las escrituras. Necesito tener conocimiento, mi amado. Mire, si usted no sabe leer, hoy en día hay demasiada manera, demasiadas formas. Si sus ojos se cansan, si usted no entiende, usted pone la Biblia en audio y usted empieza a escuchar ahí, que usted va a escuchar mucha historia. Y esas historias va a empezar a alimentar la fe suya y de repente usted se va a convertir en un hombre obediente. Porque usted va a obedecer. ¿Qué dice Mateo 7:21? Está en la pantalla. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Wow. sino que hace la voluntad de mi Padre, que Wow. estás en... Usted está mirando. Oiga lo que está diciendo Jesús. Oiga lo que Jesús está hablando de reino. Usted dice, está orando, Señor, venga tu reino. Oh, pero déjame decirte que para que el reino se establezca en nuestra vida, entonces yo tengo que aprender a utilizar los lenguajes que se utilizan en el reino. Uno de ellos es la obediencia. Jesús dijo, no todo aquel que me dice a mí, Señor, no todo el que me llama 2 veces, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Se fija? Porque el reino de los cielos es totalmente diferente al reino de los hombres. Usted puede vivir en un palacio de un rey, pero no significa que usted pertenece al reino de los cielos. Jesús dijo, si no es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Entonces, aquí vemos un ingrediente llamado obediencia, que es un lenguaje que sin obediencia el hombre puede ayunar, el hombre puede durar 20 horas de oración todos los días. Sin obediencia, amado, dice que no entraremos al reino de los cielos si no es aquel que puede hacer la voluntad del Padre. La obediencia. Jesús cuando dice, venga tu reino, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que obedecer. Cuando usted dice, Señor, venga tu reino, tú estás diciendo, establece el reino tuyo aquí, pero para que el reino venga, el yo se tiene que rendir. El reino viene cuando el yo se rinde. Cuando una persona empieza a obedecer a las escrituras, ahí es cuando el reino de Dios se manifiesta en su vida. Porque sin obediencia, dice Jesús, no es Jorge que lo dice, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad del Padre si a mí no me gusta leer la Biblia? ¿Cómo yo voy a saber lo que Jehová quiere si a mí me aburre leer la Biblia? Leer su palabra. No hay forma de que el reino se manifieste si ese yo no se rinde. Y yo digo, no, yo tengo que leer la Biblia todos los días porque ahí es donde yo voy a saber lo que el Padre quiere. No es que me hizo un sueño. No estoy diciendo que Dios no habla por sueño. Pero déjeme decirle que lo que Dios quiere hablar con el hombre está todo en su palabra. Ahí está todo en su palabra. Todo. Ok. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ok. Si se fija que para decir yo amo a Dios, yo tengo que demostrarlo guardando su palabra. ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? Es agarrar, coger el libro, ponerlo en un lugar bien bonito dentro de la casa, ponerlo al lado de la mesa, ponerlo ahí al ladito de la mesita de noche, abrir el Salmo 91, dejarlo ahí y usarla como amuleto, tenerla en el carro, es decir, yo tengo la mejor Biblia, es tenerla en un cobre. Eso es guardar la palabra. No, varón. ¿Y qué es guardar la palabra, por Dios? Cumplirla. Cumplir con la palabra. Obedecer la palabra. Exacto. ¿Verdad? Ser hacedores de ella. Ser hacedor de ella. ¿Y cómo yo voy a hacer lo que dice la palabra si yo no la leo? Usted se fija que nosotros mismos tenemos que rendirnos para que el reino de Dios venga a nosotros. Amén. Para que el reino venga, ese reino que Jesús estaba estableciendo en la oración modelo, el yo se tiene que rendir por completo. Yo tengo que dejar mis supersticiones, yo tengo que dejar mis creencias y yo tengo que empezar a leer para poder obedecer. Voy a continuar. Está otro lenguaje del reino, se llama humildad. El reino tiene otro lenguaje y se llama humildad. Jesús dijo, Mateo 5:3. ¿Quién me lo lee? Está en la pantalla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No, ahí está diciendo bienaventurados los pobres de dinero. No, No en es. espíritu. En espíritu. Oh. Se fija.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está diciendo en la oración modelo, venga a tu reino. Pero el reino de Dios, decíamos, ¿qué dice la frase? El reino viene cuando El yo se rinde. cuando el yo se rinde. O sea, yo tengo que aprender a ser un hombre pobre de espíritu. El hombre pobre de espíritu es aquel que no es orgulloso. Jesús está diciendo, si sueltas el orgullo, el reino se va a manifestar. Y el orgullo es el yo. O sea, por eso dice, el reino va a venir cuando el yo se rinde. Usted ha visto personas que no pueden crecer en el evangelio, no crecen, le pasan los años y no crecen, no avanzan, No, como que usted ve que a otro la luz de Dios se le resplandece y al otro cada día más, en vez de avanzar, está peor. Porque no ha rendido su yo. Para eso hay que rendirse, para que el reino de Dios realmente, el que estaba diciendo Jesús, se manifieste en mi vida, ese yo se tiene que rendir. Por eso él dijo, bienaventurados son aquellos pobres de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque de ello es ese reino de los cielos, al cual Jesús estaba invitando a los hombres a que oren, a que clamen, a que le digan al Padre, venga a tu reino. Ese reino es para aquellos que son pobres en espíritu. Ese reino es únicamente, exclusivamente para aquellos que han rendido su yo. Y ahí el reino se manifiesta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es uno de los lenguajes que toda persona del reino tiene que hablar. Tenemos que andar en humildad. Tenemos que andar en mansedumbre. Tenemos que tener fuera de nuestra vida. El yo tiene que estar fuera. Lo que Jesús estaba diciendo, oh, venga tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Jesús, establece tu reino en mí. Para eso yo tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, aceptar todo lo que Dios ha determinado para mi vida. Yo tengo que aceptarlo, tengo que estar humillado, tengo que estar tranquilo, manso. ¿Para qué? Para cuando llegue el día de la exaltación, sea Jehová que lo haga. Mantente manso, mantente humilde, que solo así se va a manifestar el reino. Cada vez que tú y yo oramos, para que esa oración tenga eficacia, para que esa oración tenga éxito, para que pueda ser escuchada, es necesaria hablar en el lenguaje de la humildad. Amén. Voy por el 5. Son 7. Hay otro lenguaje del reino que se llama perdón. Ay. El reino de Dios viene cuando el yo se rinde. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese punto es uno de los puntos que nosotros vamos a tocar al final, pero está dentro porque uno de los lenguajes del reino es el perdón. Una persona que no puede perdonar es alguien que desafortunadamente el reino de Dios no se va a manifestar en su vida. Una persona que guarda rencor, el reino no cabe ahí porque ya el rencor llenó ese corazón. Recuerde que el corazón es la voluntad del hombre. El corazón es el deseo del hombre. El corazón es todo aquello que el hombre piensa, maquina. El corazón es todo aquello. Por ende, si yo pienso en odio, si yo pienso
en rencor, si yo no he perdonado, el reino de Dios, que es santo, no se puede manifestar en mi vida. Para eso, el yo se tiene que rendir. Por eso dice, el reino viene cuando el yo se rinde. Si yo no perdono, entonces, dice Jesús, no Jorge, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero lo voy a poner más cosas. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fija? Wow. No hay forma de que el reino se manifieste si yo no quiero perdonar a alguien que me ofendió. Mira, lo dice la escritura. Otra gente que lo lea por mí, por favor. Esos dos versículos que están 6, 14 y 15. Amén. Ujú. Pues, amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Párelo ahí. ¿Qué usted está entendiendo, mi hermana? Ahí mismo. Que si nosotros no perdonamos, no podemos esperar. No, la primera parte. La segunda usted la traduce ahora. Él dice primero, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. ¿Qué usted entiende por eso nada más? Sí, eso mismo, que si perdonamos Sí. a otros cuando nos ofenden, Ajá. pues nosotros recibiremos el perdón de Dios también. Amén, exacto. Ve, entonces ahí estamos mirando exactamente lo que estamos en la misma página. Lo mismo que dije yo, es lo mismo que usted leyó y lo mismo que dice la escritura. Porque si perdonamos a los hombres, ¿cuáles son los hombres? Con la gente que usted y yo vivimos, con la gente que usted y yo nos relacionamos. Amén. A El esa mundo, gente. el mundo donde habitamos. Exacto, También exacto. cuando dice, si perdonáis a los hombres, entonces, cuando dice entonces es porque si nosotros lo perdonamos a los hombres, entonces cuando nosotros le fallemos a Dios, recibiremos el perdón de Él para con nosotros. Exactamente. Entonces Jesús está diciendo claro, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también vuestro Padre Celestial. Porque si alguien a mí me ofendió, fue por alguna razón, él tuvo alguna razón, algún motivo. Pero si yo agarro y lo perdono, automáticamente, si yo le hice algo también a esa persona, mi Padre ahí mismo también me perdonó. Oiga, y quedamos los dos sanos. Y yo salgo perdonado, el otro también sale perdonado porque nos restauramos. Así es que Jesús está diciendo, ustedes saben, si ustedes perdonan, si utilizan ese lenguaje del perdón, vuestro Padre también a ustedes lo va a perdonar. Ahora, ¿qué dice el segundo, mi amada? Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, ay, ay. ¿Y se puede manifestar el reino en alguien que no ha sido perdonado? En alguien que no ha perdonado, no. Que no perdona, no. Eso es lo que está diciendo Jesús, claramente. Está lleno de raíz de amargura. No, exacto. Él dije, mas si no perdonáis a los hombres, a quienes te ofendieron, si tú no lo perdonas, tampoco. O sea, de la misma manera que tú dijiste no, que tú rendiste tu yo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está diciendo que yo también como hombre cometo errores. También yo tengo que acercarme a Dios a pedirle perdón. Pero Jehová me está diciendo, ¿cómo tú me vienes a pedir perdón donde tú no quieres perdonar a tu hermanito? Que ya reconoció, que ya te dijo, perdóname. Entonces, ese lenguaje es el lenguaje del reino, ¿ok? Ese es el lenguaje del reino. Y el reino no viene hasta que el yo no se rinde. Ok.
Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Este es muy serio. El reino no viene si yo no hago justicia. El reino no viene si no tengo paz. El reino no viene si no tengo gozo en el Espíritu Santo. Tú dices, ay, ¿y qué es esto entonces, Dios mío? Sí, si se da cuenta, el Padre nuestro es mucho más allá de lo que usted y yo no podemos imaginar. Romanos 14, 17 dice, ¿qué dice Romanos 14, 17? Está ahí en la pantalla. Amén. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No, eso no es lo que dice, mi amada. Ahí dice, porque el reino de Dios es comida y bebida. ¿No es eso? No es comida ni bebida. Ah, no es. Amén. Ok, siga. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú tienes el reino de Dios y tú no andas en paz, no andas en gozo y para colmo ni conoces al Espíritu Santo? El reino, el cual hacemos la oración, Padre, venga a nosotros tu reino. Sí, el reino, tú sabes que en la mayoría de los reinos, Pablo estaba hablando, porque Pablo vivía bajo el gobierno romano. Y una de las cosas que sucedían bajo el gobierno era que el gobierno tenía que resolver el problema de comida, el problema de bebida, tenían reyes, tenían jueces, tenían, ¿cómo es que le llamaban a ellos? Los centuriones, Pablo le está diciendo, el reino de Dios no es comida, no es bebida. O sea, hay gente que creen que porque tienen su comida todos los días, tienen techo, ya eso es una bendición de Dios. Wow, yo soy bendecido por Dios. Yo soy bendecido. No, le voy a decir, según la Escritura, el reino de Dios no tiene nada que ver con comida ni bebida. Porque usted le dice a aquellos pobrecitos que para comer, quizá pueden comer una sola vez al día y son creyentes y le sirven a Dios. Entonces ellos no tienen a Dios. Y usted que la comida le sobra, usted tiene entonces a Dios en abundancia. No, el reino no consiste ni en comida, no consiste ni en bebida. ¿Saben qué consiste? En justicia. Un creyente debe de aprender a ser justo. Debe de estar en paz con todo el mundo. Dice la Escritura que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todo el mundo. Siempre y cuando dependa de ti. Eso claro, por eso la Escritura lo dice de esa manera. Porque si hay gente que no quiere, pues tú no lo puedes obligar. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz. Y gozo en el Espíritu Santo. Si usted se fija, él no dice gozo en la carne. Él no está diciendo gozo de brincar, de saltar. No, él está diciendo el gozo en el Espíritu Santo. Es un lenguaje de reino que a veces es incomprendible. Usted ha visto una gente con necesidad. Usted ha visto una gente enfermo y se goza en Dios. Usted ha visto una gente con problemas que lo está llevando quien no lo trajo y esa persona está gozosa en el Señor. A ese gozo al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. En días pasados hablaba con un señor enfermo, aguantando un dolor fuerte y me decía, yo estoy gozoso en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará. Y tú dices, wow, eso es un lenguaje de reino. Porque eso no se puede entender a una gente pasando por sufrimiento, pasando por dificultades, y usted le pregunta, ¿cómo está? Estoy bien. Ustedes recuerdan a aquella mujer, que el niño se le murió y cuando llegó a donde el profeta le preguntan, ¿y usted cómo está? Dice, ¿cómo dijo ella? Que estaba como. Bien. Ay, Todo no, bien. estoy atribulada, se me murió mi hijo y yo necesito. Fue eso lo que ella dijo. No, jamás. No dio ni señales.
ni de que tenía problemas. señales, Ni señales yo de que tenía ni problemas. señales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y es bueno reconocer que el gozo no es lo mismo que la alegría. Amén. Dice Isaías 32:17. Le quito la brisa. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. La justicia. Oiga lo que dice. El efecto de la justicia será la paz. Cuando usted y yo practicamos la justicia, usted va a tener paz. Y eso es un lenguaje de reino. ¿Verdad? Cuando usted no está en pleito con otro, usted está utilizando el lenguaje de reino. El reino se va a manifestar en su vida. Dice, el efecto de la justicia. Hermano Jorge, y eso es real, perdón que lo interrumpa. Cuando uno no tiene pleito con nadie, es verdad, uno siente paz. Sin embargo, cuando hay inconvenientes con cualquier persona, vecino, en la casa, uno está Exacto, en paz. exacto. Amén. Amén. Gracias, mi amada. ¿Y qué dice? Y la labor de la justicia, ¿qué? Reposo, seguridad, para siempre. ¿Mm? Y el reino viene es cuando el yo se rinde. Cuando usted trata de estar en paz con otro, usted está rindiendo su yo. Y cuando usted rinde su yo, entonces el reino se va a manifestar en usted, en su familia y en su familia. El número 7. Palabras con gracia y verdad. Esto suena como algo simple, pero mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Por favor, dígalo usted mismo, léalo usted mismo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, Ay, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ay, 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 ay. Amén. Ay, 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 ay. Oiga, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza en el reino? Cuando usted dice, Padre, venga a tu reino. Oiga, usted está diciendo que usted necesita utilizar, o mejor dicho, para que el reino venga, ese yo se tiene que rendir utilizando las palabras del reino. Dice, palabra con gracia y verdad. Pablo dice a los colosenses, sean vuestras palabras siempre con gracia. Siempre con gracia. Usted ha visto gente que cada vez que usted le habla responde mal, que son respondones, y usted quiere que el reino se manifieste en su vida. ¿Cómo así? Si usted cada vez que usted habla, utiliza palabras, usted vive ofendiendo. No, sus palabras tienen que ser con gracia. Oiga como dice, sazonada con sal. Alguien que me interprete eso, por favor, porque sáquelo de la comida, no piense en comida, interpréteme eso, por favor. Sazonada con sal. ¿Quién? Que sea agradable. Con gusto. Exacto, agradable, con gusto, exacto. Usted sabe bien, ahora piensa en la comida. Ahora piensa en la comida. ¿Quién cocina sin sal? La comida sin sal, no hay quien se la coma. No hay quien se la coma. No sabía nada. Amado, usted va a hablar con alguien, utilice la sal, sazone su palabra. Sazone la palabra, póngale sal, póngale gusto. No que yo soy así, que yo hablo así. No, 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 mi amado, no. Eso no son palabras de reino. Eso no es una gente que el reino de Dios se ha establecido en su vida. Pablo dice que la palabra tiene que ser sazonada con sal. ¿Sabe para qué? Para que sepáis cómo debe de responder a cada uno. Sí, tenemos que aprender a ser amable, tenemos que aprender a ser cordial,
Para que ese reino de Dios se manifieste en mi vida, yo tengo que rendirme yo. Ay, que yo soy así. No, pues si usted es así, no se ha rendido todavía y el reino de Dios está esperando que usted se rinda para que se manifieste en su vida y en su familia. Amén. Juan 1:14. Está ahí mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús dice que él estaba lleno de gracia. Jesús no le hablaba mal a la gente. Oye, Jesús hablaba con verdad, no hablaba con mentira. Amado, mire, recuérdese que nosotros estamos en una semana de ayuno. Yo no creo que aquí hay gente que están desesperado para irse a comer, para irse a preparar su desayuno. Nosotros esperamos un mes para esto, así que sea paciente, pero necesitamos que podamos aprender esa sola palabra. ¿Qué significa? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Para que el reino se manifieste en mi vida, yo tengo que estar lleno de la gracia, lleno de la verdad como andaba Jesús. Tengo que aprender a utilizar palabras suaves. Tengo que aprender a ser una persona amable. Sea cariñoso. Cuando le dan cariño, también acepte el cariño. Esto es parte del reino. Dice que ellos vieron la gloria como la del unigénito del Padre. O sea, Jesús podía andar en orgullo, podía andar, yo soy. ¿Sabe qué? Al contrario, andaba lleno de gracia y de verdad. Andaba manso, humilde en la tierra. No maltrató a nadie, por más ego que pudo haberle llegado, él pudo dominar todo eso. Así mismo nosotros lo podemos hacer. Tenemos que aprender a utilizar este lenguaje de reino. Para que el reino se manifieste en mi vida, yo tengo que rendirme yo. Tengo que rendirlo. Amado, venga tu reino. Esa es la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es que Jesús habla. Ahora, ¿qué usted ve ahí? Usted ve un deseo, usted ve una misión y usted ve una manifestación. ¿Por qué? Porque Jesús dice, venga tu reino. Es decir, el creyente debe de anhelar, debe de desear, debe de querer. Debe de estar dispuesto a su misión. Él dijo, hágase tu voluntad. Nosotros decíamos la palabra que para que el reino de Dios se manifieste, el yo se tiene que rendir. Entonces, hágase tu voluntad, pero para que esa voluntad de Dios se haga, ¿qué yo tengo que hacer? Yo me tengo que rendir por completo. Ahora, Jesús dice, él también habla de una manifestación. Yo tengo que desearlo, yo tengo que tener disposición de sumisión y tengo que anhelar la manifestación. A veces nosotros oramos, pero no anhelamos nada. A veces nosotros oramos, pero no tenemos el espíritu de sumisión. Nuestro espíritu no está dispuesto a rendirse por completo. Y mucho menos anhelamos la manifestación, porque cuando se manifiesta es diferente. Cuando habla del deseo, mi amado, el deseo es el anhelo profundo e intencional que nace del corazón en la oración del reino. Es el clamor sincero del alma que quiere ver a Dios reinar.
Decir venga tu reino implica desear que Dios tenga el control, no solo del mundo, sino de cada área de nuestra vida. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hablamos de sumisión, sumisión es el acto de rendirse voluntariamente bajo la autoridad de alguien mayor. En este caso es reconocer a Dios como rey y aceptar su voluntad por encima de la nuestra. Eso es lo que él está diciendo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. Porque para que el reino de Dios se manifieste, el yo se tiene que rendir. Jesús en el Getsemaní oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la misma expresión de sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El creyente debe de aprender, debe de tener ese anhelo de ser sumiso, de hacer que Dios sea su rey y de él someterse al reino de Dios y de aceptar la voluntad de Dios. Esto es importante. Y como último tenemos la manifestación, que es hecho visible y activo de algo que ya existe espiritualmente. Orar, venga tu reino, es pedir que el gobierno celestial se manifieste en la tierra, lo invisible se haga visible. Cuando usted ora, usted tiene que orar con esa convicción. Padre, aquellas cosas que son invisibles, porque el reino de Dios es algo invisible. No es como el reino de los hombres, ¿verdad? Que usted va al palacio de la reina y usted lo mira. El de Dios no, es un reino espiritual. Entonces, yo tengo que anhelar que sea visible, que sea activo. Yo tengo que orar, venga tu reino. Cuando Jesús sanaba, liberaba o predicaba, él decía, el reino de Dios se ha acercado. Eso significa manifestación del reino. En mi casa debe de haber manifestación del reino. Eso debe de suceder. Debe de haber manifestación, porque yo soy un hijo del reino. Pero el reino no va a venir si yo no me rindo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga eso, mi amado. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela que, óigame bien, se lo voy a poner de esta manera. La creación anhela ver a Yajaira andando bajo la unción del Espíritu Santo. Ver a Tania andando bajo el poder de Dios. Amén. Ver a Nina predicando, enseñando. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela que Dania esté creyendo a Dios por encima de todas las cosas, que esté rindiéndose por completo a Dios. La creación anhela ver a Dalgesi rendida a Dios, creyéndole a la voluntad eterna de Dios. La creación anhela que este ministerio completo de oración e intercesión entienda por completo que Dios quiere que nosotros, que el reino de Dios venga a nosotros, pero también quiere que el yo nuestro se rinda por completo. Amén. Tenemos que aprender a vivir rendido. Ahora, ¿qué significa orar de esa manera como dijo Jesús? Pedir que venga el reino no es solo clamar por el regreso de Cristo. No es solo decir, Cristo, ven pronto. No, no es solo eso. Es
Que Dios gobierne mi vida, la mía, que Dios la gobierne. Que ya no viva yo, que viva Cristo, como decía Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Tú sabes por qué Pablo sacó ese yo de él? Porque él sabía que si no sacaba el yo, el reino de Dios no se iba a manifestar. Cristo no se iba a manifestar. También significa que su voluntad se establezca aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted sabía? Dios quiere que tú y yo andemos en santidad. Yo no tengo que preguntar, Dios quiere que yo haga esto, pero si no es santo, claro que Dios lo quiere. Claro que Dios lo quiere porque la voluntad, todo lo que es santo, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia, en esto tú tienes que pensar. Si eso es algo bueno, no tienes que preguntar si es la voluntad de Dios o no, porque la voluntad de Dios es exactamente la santificación del hombre. Si lo que tú estás haciendo es para santificarte, si lo que tú estás haciendo es para apartarte, si lo que estamos haciendo es para acercarme a Dios, claro, mi hermano, claro que es la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar así? Que todo poder contrario al suyo retroceda. Todo poder contrario. Cuando usted ora de esa manera, ¿qué significa? Es que todo lo que no es de Dios se tiene que apartar de mi vida. Absolutamente. Absolutamente todo pensamiento negativo se va en el nombre de Jesús. Pensamiento lascivo se van en el nombre de Jesús. ¿Oye? Deseo de pecar se van en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida. Yo no tengo que preguntar para saber si Dios quiere. Claro que Dios lo quiere. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, terminando el sermón del monte, empezando a decirle a ellos muchas cosas que ellos querían. Ay, Padre, yo quiero esto, quiero aquello. Jesús le dijo, sí, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas, porque cuando el yo se rinde, automáticamente el reino de Dios se va a manifestar en mi vida. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lucas 17:21 dijo, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amado, Cristo Jesús es el reino de Dios. Recuérdese lo que le decía al principio, que para que haya un reino, debe de existir un rey, pero debe de existir un pueblo al cual ese rey va a gobernar, pero debe de existir un territorio. Ahora, ese rey es Jesucristo, ¿ok? Ese reino somos el pueblo, y la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el templo. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad, mis amados, hágase tu voluntad. Es renuncia, es obediencia y es fe. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo perfecto, es bueno, es justo. Orar, esto es reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, aunque no siempre la entendamos. Hay muchas cosas que no entiende, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo he decidido aceptar la voluntad de Dios. Así es cuando tú dices, cuando tú estás haciendo esa oración modelo que dejó Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Oh, yo estoy deseando esto. Si yo estoy aquí, yo tengo que creer que todo lo que sucede conmigo, Jehová tiene el control. Jehová sabe, Él sabe porque sabe. Así es que yo voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Romanos 12:2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo renovar mi entendimiento? A través de las escrituras. Yo voy a aprender, voy a conocer todo lo que Dios quiere, pero yo tengo que aprender, yo tengo que amar a Dios, tengo que amar su palabra. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús renunció completamente a él poder hacer lo que él quería hacer. Él se sometió a la voluntad de Dios. Dijo, Padre, hágase la voluntad tuya. ¿Qué decía Jesús? Jesús sabía que él tenía una voluntad, pero él dijo, yo no voy a hacer la que yo quiero que se manifieste la tuya. Para eso hay que rendir mi yo. Jesús quería que el reino de Dios estuviera en él y él decía, aunque él era ese rey, ¿verdad? Pero Jesús en ese momento era el cordero, ¿verdad? Él tenía que primero pasar por ese proceso de ser cordero, de ser inmolado allí en aquella cruz. Y por eso él le dice, él se rinde ante el Padre y dice, Padre, yo tengo una voluntad, hay algo en mí que quiere hacer algo, pero yo no quiero que se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad. Que mira, que pasa de mí esta copa, pero mira, Señor, aunque yo quiero hacerlo también, yo no quiero que se haga la mía, yo quiero que se haga la tuya. El reino viene cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Nos rendimos. Cuando el yo se rinde. Amén. Cuando el yo se rinde. El reino viene cuando el yo se rinde, cuando el orgullo se rinde, cuando Jorge se rinde, cuando yo digo, ya, Señor, ya, es lo que tú quieras que se va a hacer. Ya no es lo que yo quiera. Ahí es que el reino de Dios se manifiesta. Aquella oración que yo hago, aquella petición que yo hago, se va a manifestar cuando ese yo se rinde. ¿Qué significa esto para el creyente? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, es pedir, es rendir mi trono personal y anhelar el gobierno de Dios. Oiga, es rendir mi trono personal, lo que yo soy, lo que yo, etcétera, etcétera, ese yo, y anhelar el gobierno de Dios. Cuando digo, hágase tu voluntad, es vivir con fe. Hay cosas que yo no voy a entender. Aunque no entienda el proceso, yo digo, Señor, hágase tu voluntad. Posiblemente Jesús no entendía lo que estaba pasando, pero dijo, Señor, hágase tu voluntad. Hay gente a veces que luchan con la voluntad de Dios. Luchan, batallan. Dios quiere una cosa y ellos deciden hacer otra cosa. Ayer estudiábamos el caso de David. Que David allí con cuando el rey Aquis le dice, mira, devuélvete, que los príncipes de los filisteos no quieren que tú vengas. David no se opuso. Él dijo, está bien, no hay problema, hágase. ¿Qué hizo? Se rindió. ¿Y qué pasó? Eso le permitió a él llegar a su lugar, pero le impidió muchas cosas. Número uno, impidió que él tuviera que matara a sus hermanos. Porque él iba ahí a pelear con el rey Aquis en contra de Saúl. Y Saúl gobernaba a quienes, a los israelitas, a quienes posteriormente él iba a ser su rey. Entonces, nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, decirle, Señor, hágase tu voluntad. Aunque yo no entiendo nada, ok, sigo en el proceso. Entonces dice, como en el cielo, es obedecer a Dios como los ángeles. ¿Cómo obedecen los ángeles? Sin excusa, sin demora. Dios te dice que haga algo, no lo piense. No lo piense, fue Dios que te lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hace. Reflexione, mis amados. Pregunta para reflexión. Usted no tiene que responderla. Estoy orando para imponer mi voluntad o para rendirme a la de Dios. ¿Para qué estoy orando? Para rendirme a la de Dios.
para rendirme totalmente a la de Dios. Deseo realmente que el reino de Dios gobierne en cada área de mi vida. Realmente yo lo anhelo, como decía él, como decía el texto, hágase tu voluntad. ¿Realmente yo deseo que Dios gobierne todas las áreas de mi vida? Pregunta número 3. Obedezco con prontitud como se obedece en el cielo. ¿Sabía usted que todas las órdenes que Dios da se cumplen? Dice la Biblia, mi palabra, dice Jehová, mira, sale, no vuelve vacía. Y en una ocasión el profeta Jehová, hablando a través del profeta, dijo que el amo conoce a su señor. Oye, no digo ¿cómo es? Que el animal conoce a su señor. No recuerdo cómo que dice el texto, pero más o menos ahí lo voy a parafrasear. Que dice que el animal conoce a su señor. Y Jehová, La oveja conoce a su pastor. la oveja La conoce. oveja conoce a su pastor. Escucha mi voz y obedece. Y Jehová decía, pero mi pueblo Israel no entiende. En otras palabras, Jehová lo que decía, los animales obedecen a todos sus señores, mas sin embargo, la gente que yo creé, a la gente que yo le di vida, que le doy potestad, que le doy todo, no entiende, no me obedece, decía él. Entonces, obedezco con prontitud. Cuando Dios me dice algo, yo simplemente lo obedezco, no lo pienso, marcho. Amado, gloria al Señor. Tenemos Hermano, es tremendo. Práctica. Me trajo una canción que anda en las redes sociales de un indigente que habla de la palabra. Él tiene la cabeza rapadita, no tiene ni un cabello. Así decimos en Dominicana, hermano. Y él da una enseñanza a sí mismo. Decía que Dios podía hacer con él lo que se le pegue la gana y ponerle la condición que sea, porque Dios fue que lo creó. Y Dios, sin embargo, usó la reflexión del pueblo. Y usted sabe qué hace. Dice, ponme atención al muchacho que lo está grabando y le dice, ven conmigo. Pero el muchacho no se para y no va detrás de él. Y él dice, ve, ahora yo te voy a mostrar. Y agarró como una sábana y un fuerte y agarró y dijo, ven. Y llamó al perro. Y el perro se fue de una vez atrás de él, corriendo. Exacto. Y eso, mire, usted me trajo eso de una vez. Eso lo vi yo anoche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, gracias mi amada. Amados, tenemos una guía práctica de oración. Recuerde que estamos en nuestra semana de ayuno y oración. Y decía que todo lo que nosotros hacemos tenemos que poner en práctica cada enseñanza que nosotros podemos obtener. Vamos a hacer una entrega de gobierno. Vamos a pedirle al Señor que reine en nuestra mente. Vamos a decirle al Señor que reine en nuestras decisiones. A decirle al Señor que reine en nuestras emociones. Vamos a declarar que el reino gobierne en nuestra casa. Vamos también a interceder por el reino. Allí donde usted está, ahí vamos a orar. Quiero saber, ¿se escucha la canción? ¿La escuchan? Amén. Sí. Sí. Amén. Amén. Es una canción que habla sobre el reino y nosotros queremos orar, amado. Quisiera que usted ahí donde está, podamos poner en práctica esta oración. Padre, que tu reino venga a mi familia. Usted va a orar, a interceder en esta hora
para que el reino de Dios se establezca en su familia. Estamos hablando que el reino de Dios viene cuando el yo se rinde. Hoy nos vamos a rendir por completo porque queremos que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra comunidad, en el trabajo, en la casa, en la universidad, en la escuela, entre mis compañeros. Soy un ciudadano del reino y ese reino se debe de manifestar. Se debe de manifestar. Se debe de manifestar. Gloria a Dios. Vamos a hacer rendición a su voluntad. Bendición a su voluntad. Decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque no entienda, yo confío. Enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer como se obedece allá en el cielo. Gozo, con reverencia, con alegría, con prontitud, con anhelo, amado, porque el reino viene cuando ese yo se rinde. Reino viene cuando el yo se rinde. Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy, Señor, nos postramos ante ti. Nos postramos. Nos humillamos. Reconociendo que tú estás obrando. Oh, sí, mi amado, sí, mi amado. Tome este momento, tome este momento. Nosotros no somos de los que vamos a engordar espiritualmente. No somos de esos que vamos a engordar para no poner en práctica. No, vamos a rendirnos, vamos a rendirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos postramos ante ti, reconociendo que tú eres el Rey eterno, reconociendo que tú eres el Rey justo, el Rey verdadero. Reconocemos que tu reino es inconmovible. Tu trono está firme. Tu voluntad es perfecta, Señor, aunque yo no la entienda, aunque yo no la comprenda. Yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás ahí, Señor. Venga tu reino, Señor. Tu gobierno descienda sobre mi vida. Que tu gobierno descienda sobre mi familia, sobre mis hijos. Que tu gobierno se establezca en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en mi trabajo, donde camino, en mis amigos, donde quiera que yo esté. Tu reino se manifieste, Señor. Lo anhelo. Tú estás obrando, Señor. Que tu reino se manifieste en la iglesia.
Que tu reino se manifieste en aquellos que no me quieren, en aquellos que me odian, en aquellos que me desprecian. Que tu reino, Señor, se establezca en todas las naciones. Aún en la nación más pagana, aún en la nación donde no te quieren, donde no te adoran, donde han proclamado al reino de Satanás, Señor, aún allí establece tu reino. Donde hay caos, donde hay problemas, establece tu reino. Y la de pulé de pato. Establece tu reino, Señor. Trae orden. Trae orden. Trae orden, Señor, a nuestra vida. Trae orden en mi familia. Trae orden en mi pensamiento. Trae orden en mi casa. Trae orden en mis hijos. Trae orden en mi esposo. Trae orden, Señor. Ordena. Ordena mi empresa. Ordena mi trabajo. Ordena, Señor. Ordena mi mente. Ordena mis emociones. Señor, yo sé que tú estás obrando porque por fe ayúdame a utilizar el lenguaje de reino. Que aunque yo no entienda, que aunque yo no vea, aleluya. Señor, ayúdame a seguir levantándome de mañana a orar. Ayúdame a seguir levantándome, Señor, a leer tu palabra, a levantarme de madrugada. Ayúdame a decirle no al pecado. Ayúdame a decirle no a la tentación. Ayúdame, Señor, ayúdame. Establece tu reino. Porque yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando, aunque yo no lo vea, aunque no lo vea con mis ojos, pero yo lo creo por el lenguaje de fe, Señor, lo creo. Decido obedecer, decido someterme a tu voluntad, decido, Padre, porque lo quiero hacer, Señor. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu santa voluntad. No, le sabón, allí donde tú estás, toma este tiempo para esto, mi amado. En este tiempo de ayuno, aunque mi cuerpo quiere rendirse, aunque mi carne anhela otra cosa, Señor, yo la someto porque quiero acercarme más a ti. Te pido que perdona, Señor, te ruego, te suplico que me limpie, que me purifique, que me perdone todos mis pecados, todas mis faltas, todos mis errores. Yo ayuno, Padre, pero no es para comprarte, es para humillarme delante de ti. Quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Yo quiero que tu reino se establezca en mi familia. Quiero ver a mi esposo amándote por encima de todas las cosas. Quiero ver a mi esposa amándote por encima de todas las cosas. Quiero ver a mis hijos amándote por encima de todas las cosas. Mis padres. Quiero ver a mis hermanos. Quiero ver a mis amigos. Amándote. A partir de hoy renuncio por completo al yo para que el reino de Dios se manifieste. Allí donde tú estás, utiliza esta oración de todo corazón. Dile, Señor, me rindo, ya no voy a seguir siendo yo, ya no voy a ser más yo, ya voy a dejar el orgullo, voy a dejar la vanagloria, voy a dejar todas esas cosas que no son del reino de Dios. Ya no voy a hablar más mentiras. Ya voy a dejar eso, ya definitivamente. Ya no vuelvo a pedir perdón por lo mismo, ya, Señor, porque decido que tú reines en mi vida, decido que tú reines en mi corazón, decido, ya no voy a ver ninguno de esos videos que a ti no te agradan, ya no le voy a dar pensamientos, ya no voy a seguir maquinando esos pensamientos que también yo sé que a ti no te agradan, Dios mío, los reprendo, lo echo fuera, se va de mi vida. Que tu reino se establezca en mi vida.
Oh, que tu reino se establezca en mi vida. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Enséñame, Señor. Enséñame, enséñame. Yo me rindo a tu propósito eterno. Dile, yo me rindo a tu propósito eterno. Yo me rindo a tu propósito eterno. Me rindo, me rindo. Dejaré de mirar lo superficial. Empezaré a mirar para qué fui creado, para qué fui formado. Porque el reino de Dios se tiene que manifestar en mi vida, Señor. Si soy tu hijo, tendré que ser una evidencia de que tú vives, de que tú reinas. Enséñame a vivir como un embajador del reino. Dile, enséñame cómo se manifiestan los embajadores de los reinos. Enséñame, yo quiero manifestarme así, Señor. Quiero comportarme con altura, con un nivel de reino, con nivel de reino. Quiero tener el lenguaje de reino. Quiero usar los lenguajes que utilizan la gente del reino de Dios. Palabras sabias. Palabra sabia mi vida, palabra sabia mi vida, Señor. Palabras, palabras, palabras con honestidad. Palabras, palabras, Señor. Llena mi boca, llena mi corazón, llena mi mente, Dios mío. Toma mi voluntad, Dios mío, la entrego por completo. Enséñame a obedecer con alegría. Que cuando tú me mandes a hacer algo, Señor, no lo haga con pesar, sino como lo hacen los ángeles, alegre, contento, gozoso. Ayúdame, Señor. Oh, sí, mi amado, sí. Toma este tiempo para orar. Toma este tiempo para rendirnos por completo. Es necesario que nos rindamos, es necesario. Enséñame a amar como tú amas. Dile, enséñame a amar como tú amas. Señor, enséñame que tu amor, Dios mío, cubre toda la multitud de pecados. Oh, enséñame a querer y amar al hombre con sus errores, con sus defectos. Sí, enséñame a amarlo, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Aunque yo no quiero amarlo así, enséñame a amarlo así, porque es tu voluntad perfecta. Si Él está a mi lado es porque tú quieres. Si ella está a mi lado es porque tú quieres. Si trabajo ahí es porque tú quieres. Si estudio ahí es porque tú quieres. Si ellos están conmigo es porque tú quieres. Enséñame a amarlo así, Señor. Enséñame. Amado, necesitamos aprender a orar en la presencia de Dios, entregando por completo nuestra voluntad, nuestro deseo. Gloria a Dios. Enséñame a caminar con autoridad en la tierra como un hijo del rey. Yo quiero caminar con esa autoridad delegada que tú me has dado como un hijo del rey. Como un hijo del rey. Enséñame a caminar, a entender, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga el lenguaje del reino en mi vida. Que venga el lenguaje, ese lenguaje, sí. Cambia esas palabras, Señor, en mi vida, cámbiala. Dame palabra de reino, dame palabra de reino, dame palabra de reino. Señor, comienza en mí. Dile, comienza en mí. Comienza en mí. En el nombre de Jesús. Quiero tener arrepentimiento. Quiero tener fe, dile, quiero tener fe, quiero ser un hombre, una mujer obediente, quiero ser una mujer llena de humildad, quiero perdonar, dile, Señor, yo quiero tener justicia, quiero tener paz, quiero tener gozo en el Espíritu Santo, quiero usar palabras con gracia, ya no le voy a hablar mal a nadie, ya no voy a usar palabras descompuestas, ya hablaré con gracia, hablaré con verdad, ya no voy a hablar con mentira, ya no voy a hablar con engaño, voy a decir la verdad porque tú vives en mi vida, soy un hijo del rey, soy un hijo, pertenezco al reino de Dios, no al reino de este mundo, pertenezco al reino de Dios, aleluya. Señor, decido
que tu reino se establezca en mi vida. Yo decido, yo quiero, porque esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. Yo también quiero, Señor. Yo también quiero. Yo también quiero. Quiero andar en el Espíritu. Sí, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que estás obrando. Yo sé. No veo nada, pero yo sé que tú estás obrando. Algo grande estás haciendo. Sí, Señor. Me rindo por completo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Todas las peticiones que hemos hecho, Señor, es en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo. Permite, Señor, que la enseñanza dada hoy se quede en mí y pon el anhelo para continuar durante toda esta semana aprendiendo sobre esa oración modelo que tú estableciste para que nosotros entendamos y comprendamos tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Diga, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios bendiga. Y abundantemente. Anhelo, mi amado, que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Amén. 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 Amén, amén. Que pasen un feliz día. Haré lo posible de ver si puedo subir la grabación. Hubo una parte que la perdimos, pero veremos a ver, porque se suspendió. Para si usted quiere volver a escuchar, recuerde que esta es una semana de ayuno y oración, y siempre lo que hemos estado haciendo, si usted se ha fijado, que durante la semana no se está predicando, simplemente lo que traemos es una reflexión y estamos tratando de concentrarnos en la oración. Amén. Pero durante la semana de ayuno tratamos de traer una enseñanza. Si Dios quiere, hoy... Amén, eso está bueno. Bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese programa que han hecho está bueno, está bueno. Gloria a Dios. Y durante Gloria a Dios. hoy en la noche, nosotros continuamos con la lectura bíblica. El día de ayer estuvimos mirando el capítulo 29. Hoy vamos a ver el capítulo 30, el cual está muy ligado. Nosotros le invitamos a aquellos que no se pueden conectar. Siempre subimos la grabación, usted la puede escuchar. Amén. Y para el día de mañana también le invitamos a que usted pueda también invitar a alguien, invite a alguien. No importa, puede ser creyente o no, usted lo puede invitar, porque el propósito es compartir aquellas enseñanzas que pueden bendecir nuestra vida, mi amado. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos conectados. Recuerde que el ayuno usted lo entrega a la hora que Dios a usted le permita, le dé la fuerza. Amén. Amén. Hermano. Sí, mi hermana. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios te bendiga más. Amén. No le escuché, hermana Dania. Sí, nada, era para que quería que entre todos oráramos por usted ya al terminar, para que Dios lo siga guardando. Y oráramos por usted también y su familia, entre todas las hermanas. Amén. 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 Quitó la palabra de la boca, mi hermano. Gloria a Dios. Iba a hablar también sobre eso, gloria a Dios.
Eso es de Dios. Dirija la oración. Amén. Eso es del reino. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entre todos. Abran su micrófono, mis hermanos. Amén. ¿Está bien? Amén. Entre todas oremos, mis hermanas. Amantísimo Padre, Dios altísimo, Dios del cielo. Nuevamente aquí estamos, Señor, unidos en tu nombre, Padre de la gloria, del cielo. Dándote gracias, Señor, Espíritu Santo, Señor, Espíritu de Dios, Padre. Este privilegio, Señor, Padre, de lo que usted está haciendo, Señor, Padre, en esta línea de oración, Señor, donde estamos aprendiendo tu palabra, también, donde estamos intercediendo, Padre, orando, Señor, donde tú nos estás ayudando, Señor, a aprender, Padre de la gloria. Oh Jehová, Dios mío, Espíritu de Dios, en esta hora te presentamos, Señor, Padre, a nuestro hermano Jorge, Dios mío. Oh Señor, Espíritu de Dios, síguelo usando, Padre, y usando para tu gloria y honra, Padre. Señor, guárdalo y bendícelo, Señor, y dale siempre esa terminación de tu palabra, Señor, Padre. Dale ese entendimiento, Padre de la gloria. Ayúdalo siempre, Señor, a mantenerse firme, Señor, en tu camino, Señor, Padre. Que seas tú, Señor, siempre, Señor, fortaleciéndolo, Padre. Que seas tú guiando su salida y su entrada, Padre de la gloria. Que seas tú dándole siempre, Señor, esa interpretación de tu palabra, Señor, Padre. Que seas tú, Señor, Padre, ayudándolo siempre, Padre, como siempre lo ha hecho, a poner tu palabra en práctica en su vida, Espíritu de Dios, Padre. Oh, Señor, bendice a nuestro hermano, Señor. Fortalécelo, Padre de la gloria, Jehová. Mira que todo lo que él hace para tu gloria y para tu honra, para que tú seas glorificado, Padre. Oh, Señor, sigue ensanchando su territorio, Padre. Oh, Jehová, derrama tus bendiciones que sobreabunden sobre él, Padre. Oh, llénalo de tu poder y de tu gloria, Espíritu Santo, Padre, y de tu gracia, Señor, Padre, y de ese amor que él tiene en su corazón, Padre, para él enseñar, Espíritu de Dios. Oh, Padre de la gloria, dale dones, Padre, derrama toda esa bendición que tú tienes para él y su familia, Padre. Oh, levantamos la mano de nuestro hermano Jorge, Señor, Padre. Ayúdalo, Espíritu de Dios, Señor, Padre. Oh, mira a sus hijos, su esposa, su familia, Señor. Están en tus manos, Señor. Ayúdalos, Padre, a ser siempre como sacerdote de la casa. Esa noche entendida, Espíritu de Dios. Bendícelo, Señor, Padre. Ten misericordia, Padre de la gloria. Dale nueva fuerza, Señor, cada día, Padre. No te eche ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que tus ojos estén siempre puestos en ti, que eres el autor y el consumador de la vida. Aumenta su fe cada día, Espíritu de Dios. Ten misericordia, Señor, y protege tu siervo donde quiera que vaya. Manda cerco de ángeles alrededor de él, Espíritu Santo, y cúbrelo, Padre, y líbralo, Señor, Padre, de todo peligro y de todo mal, Padre. Que el ángel de Jehová campe sobre él, porque él acampa alrededor de los que le temen, Padre, y él está en tu mano, amado de mi alma. Cúbrelo, Señor. Bendícelo, Señor, a él y su familia están en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amados, por esa oración. Sé que lo hacen de todo corazón. Lo recibo en el nombre de Jesús. Esto es una semana de recarga. Esto es una semana de recarga, mi amado. Usted y yo nos mantenemos orando todo el mes y el Señor nos da una recarga. Esto es para nosotros. Este pan es para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero. God bless you, familia. Dios bendiga. Bendiciones para todos, hermano. Amén.